Hola hermanos, bendiciones, un gran abrazo. Hoy quería compartirles una reflexión sobre el texto que está en Isaías 53 y también está ratificado en Mateo 8, 16 al 17, donde habla de que por la herida de Jesús fuimos sanados, o por su llaga fuimos curados, ¿cierto? Que Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestras dolencias. Si bien hace una referencia a la enfermedad del pecado, ¿cierto? ¿Cierto? A la condición pecaminosa y que su sacrificio nos saca de esta condición, sus llagas, sus heridas, etcétera, etcétera, vemos que en Mateo 8 las mismas escrituras nos dan una referencia que también es a enfermedades físicas y enfermedades espirituales. En Mateo 8:16, por ejemplo, dice de que venían a él, ¿cierto? Muchos endemoniados y enfermos, y él con la palabra echaba fuera a los demonios, ¿cierto? Y sanaba a todos los enfermos para que se cumpliera la escritura que dice de que él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestras dolencias. Entonces, nos encontramos que hace una referencia a las dolencias físicas. Sin embargo, muchas veces creemos de que esta es una referencia, ¿cierto?, a que si el cristiano tiene una dolencia o el cristiano tiene una enfermedad, Dios lo tiene que sanar. Y vemos de que la realidad no necesariamente es así. Un ejemplo, entre muchos, por ejemplo, nos podemos encontrar el caso de, ¿cómo se llama? Timoteo, ¿cierto? Donde Pablo escribe, ¿cierto? El que sanaba a muchos, ¿cierto? Y tanto poder del reino que estaba en su ministerio, le escribe a su discípulo, ¿cierto? Que tenía que beber vino por sus constantes malestares estomacales, ¿ya? Entonces vemos de que lo que nos muestra de que el sacrificio de Jesucristo le da un propósito eterno a todo lo que vivimos. No quiere decir de que toda enfermedad se tiene que quedar. Hay enfermedades de que hay causa, es el pecado, o causa de que no nos hemos cuidado, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Pero sin embargo, el sacrificio de Jesucristo, que Él haya llevado todo eso, nuestro pecado, nuestras enfermedades, nuestros errores, todo eso, nos abre la oportunidad al propósito eterno detrás de todo eso. Incluso dentro de nuestras falencias. Por ejemplo, ¿cierto? Cómo, ¿cierto? Dios puede transformar algo que es maldición para nosotros por causa de mi propio pecado y de mi propio error. ¿Cómo Dios lo puede transformar en bendición? Que tengo la oportunidad de experimentar el arrepentimiento. Y en el perdón de Dios, cuando yo me arrepiento de corazón y me convierto de verdad, obtengo algo, ¿cierto? Maravilloso, que es la vida de resurrección del Señor Jesucristo. Por eso dice de que Él le dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos los pecados. Vemos de que en el perdón de Dios se manifiesta la vida de resurrección del Señor Jesucristo, por ejemplo. Entonces, nos encontramos de que Él llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, es porque toda enfermedad física, incluso puede ser espiritual, que estés pasando, es una oportunidad, ¿cierto?, para ser sano, para ser libre, pero probablemente en el proceso es una oportunidad para tener un crecimiento eterno, un crecimiento espiritual que va más allá de la sanidad. Recordemos de que Dios ve más allá del panorama desde el punto de vista eterno, desde el punto de vista celestial. Entonces, muchas veces, ¿cierto?, yo estoy convencido de que Dios no quiere nuestro sufrimiento. Pero muchas veces, ¿cierto?, por un bien mayor de características eternas, es necesario muchas veces pasar por cosas naturales y temporales por un bien mayor. Y también, ¿cierto?, para evitar un mal mayor de características eternas, muchas veces es necesario, ¿cierto?, vivir en este corto tiempo que estamos aquí en la tierra, ciertas circunstancias que Dios permite, que quizás no quisiera que nosotros viviéramos. Pero Dios tiene una mirada más amplia, ¿ya? Entonces, las enfermedades físicas difíciles, duras que nos toca vivir, o incluso hasta quizás en cierta manera procesos donde podríamos estar pasando, ¿cierto?, alguna opresión espiritual. Nosotros tenemos que ver de que todo eso es una oportunidad para crecer en el reino de Dios, amados y amadas hermanas. Es una gran oportunidad que tienes para encontrar el error, si es por causa de tu pecado, arrepentirte, restaurar, ¿cierto? O si es un cambio de conducta natural que tienes que hacer, o un cambio en tu carácter, etcétera, etcétera. Pero que Jesús haya cargado nuestras enfermedades y nuestras dolencias nos da ese sentido, ese propósito, esa oportunidad. Que la enfermedad que estés pasando, por la causa que sea, puede ser por la gracia de Dios, porque Jesucristo la cargó por sus llagas, ¿cierto? Tiene el potencial eterno de ser un instrumento para hacerte crecer, para tratarte,
Así que en toda enfermedad, circunstancia que pasemos, encomendemos a Dios, examinémonos a nosotros mismos y nos vamos a dar cuenta de qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que hay que corregir, de qué me tengo que arrepentir, si tengo que cambiar mi carácter, mi conducta, etcétera, etcétera, o cualquier propósito que tenga Dios. Ahora, ejemplos bíblicos de esto nos encontramos, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo con sus discípulos y con sus apóstoles se encuentra con un ciego de nacimiento. Ellos preguntan quizás muy tontamente, ¿cierto? ¿Quién pecó, este, cómo se llama, o sus padres, sabiendo que había nacido ciego, ¿cierto? Entonces Jesús dice, no pecó ni él, ni sus padres, sino que él nació ciego para que ahora el Padre sea glorificado. Entonces nosotros vemos de que el sacrificio de Jesucristo, la persona de Jesucristo, el hecho de que Él haya cargado nuestras enfermedades, nuestras dolencias, le da a esa limitación física, que es terrible, ¿cierto? Le dio un propósito eterno. Imagínense esa persona cuánto tiempo ciega, quizás siendo expulsado de la sinagoga, ¿cierto? Y si esa frase salió de los discípulos del Señor Jesucristo, ¿cuánto más de los fariseos, de los religiosos que constantemente quizás le decían, por causa de tus pecados estás así, por causa de que eres un inmundo, un pecador, etcétera, etcétera? ¿Y cuánto tiempo vivió, ¿cierto?, en su vida entera pensando y creyendo eso, ¿cierto? Sin embargo, llegó Jesús y le dio sentido a esa limitante. Un sentido de transformación. Y vemos ese efecto inmediato cuando Él recobra la vista, su fidelidad a Jesucristo, su valentía. Cuando es confrontado por los principales, Él dice, yo no sé si es pecador, lo único que sé, que yo era ciego y ahora veo. Y que si alguien es temeroso de Dios, si alguien hace la voluntad de Dios, Dios lo oye. Y estuvo dispuesto hasta ser expulsado de la sinagoga, cosa que ni aun sus padres tenían esa valentía. Y cuando se encontró con Jesús, tenía un corazón totalmente dispuesto. Cuando, cierto, el Señor Jesucristo dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Él dice, ¿quién es, Señor, para que crea? Entonces vemos de que dio un fruto, dio un propósito. Todo lo que pasó por causa de que Jesús llevó las enfermedades, las llagas, le dio un sentido espiritual. Si nosotros realmente lo asumimos con la fe, la humildad y la disposición de discípulos a ser cambiados y corregidos, ¿cierto? Con esa disposición nosotros podemos encontrar ese propósito eterno que ciertamente da un fruto mayor. Así que la dificultad que estemos pasando tiene el potencial eterno para hacernos crecer espiritualmente y dar fruto y fruto en abundancia, por muy difícil que sea la lucha que estemos viviendo. Hay muchas enfermedades que hasta el día de hoy no tienen cura, ¿cierto? O que durante toda la vida tengo que vivir con medicamentos. Examínate. Mira hacia tu interior. Abre tu corazón. No es cierto que es una penitencia que tengo que pagar o simplemente es el descuido. No. Todo eso tiene la herramienta de cambiarte, hacerte crecer, moldear tu carácter para hacerte un hijo o una hija de Dios más cercano al proyecto que tiene Dios con el ser humano, que es cambiarnos a la imagen del Señor Jesucristo. Así que eso, te bendigo, ánimo, fortaleza, que nuestro Padre es fiel. Lo más seguro que tenemos es la fidelidad de Jesucristo. Así que ánimo, toda circunstancia no es olvidada de Dios. Somos sus hijos, comprados con su sangre, por su amor. Así que ánimo, la enfermedad física o incluso la opresión espiritual que estés pasando, encomiéndate a Dios. Ve cuál sea la causa espiritual, cierra brechas, pero lo principal, amado, amada, examínate, sujétate a Dios. Como dice las Escrituras, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y vas a ver que independientemente de lo que estés viviendo, ocúpalo como una herramienta espiritual, una herramienta eterna para crecer. Y si lo haces correctamente, con un corazón realmente humilde, no creyéndote alguien superior a los que no tienen ningún padecimiento, entre comillas, sino si lo haces de una manera humilde, vas a ver, ¿cierto?, la gracia de Dios y cómo eso puede dar mayor fruto. Recuerda las palabras que Dios le dijo a Pablo, ¿cierto? Le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero para eso tenemos que ser lo suficientemente humildes para ser corregidos y cambiar durante el proceso. En este caso que estamos hablando de la enfermedad. Dios te bendiga. Un abrazo.